People will talk. Os damos la bienvenida al nuevo episodio de The People Will Talk podcast. Este episodio, como veis, es en español. Estoy yo sola esta vez porque tenemos otro episodio en inglés que publicamos la semana pasada con Enda explicando la presentación que hicimos de nuestra editorial Hibernia en inglés, así como el libro Wild Bird de Art O'Donnell, que es nuestro primer libro de poesía publicado en inglés desde nuestra nueva editorial, y asimismo pues hemos publicado otro libro en español del que también somos autores y que se llama La vida en el cráter, y de este libro es del que os quiero hablar hoy. La presentación la hicimos la semana pasada en la librería La Independiente. Es una librería en el barrio de Lavapiés, en Madrid, que pues acoge distintas editoriales independientes y autores que quieren compartir sus libros. Os recomiendo mucho que si pasáis por Madrid o si vivís en Madrid, pues le hagáis una visita. En cuanto al libro de La vida en el cráter, pues es un libro que realmente nos hace mucha ilusión presentarlo. Tiene mucho de humor, mucho de filosofía. Es una lectura ligera, pero creemos que a la vez pues tiene algunos temas profundos, interesantes. Se trata de 10 historias basadas en 10 personajes que dan nombre a los cráteres de la Luna. No sé si alguna vez os habéis fijado en esto, pero pues distintos planetas, los distintos cráteres presentes en distintos astros, pues llevan nombres, por ejemplo, de filósofos o de escritores, de exploradores, y este es el caso de los cráteres de la Luna. Llevan nombres de exploradores y de algunos escritores. Pues en este caso se trata de la vida de estos 10 personajes, en los que se encuentran pues personas como Julio Verne, pero también otras más desconocidas, como pueda ser el filósofo medieval Sacro Bosco, Murakami, pero no el escritor Murakami, sino un científico japonés de la época de la Segunda Guerra Mundial. Y pues son historias curiosas porque por una parte tratan de temas universales, pero por otra también pues tenemos algunos detalles de algunas vidas que ya han sido olvidadas, o pequeños detalles que no se conocen en general. Tomás, el personaje que une estas historias, es un irlandés en Madrid. Digamos que es uno más de la legión de angloparlantes que acaban dando clases aquí. Pues muchas de las personas angloparlantes que vienen a Madrid, por ejemplo, pues aunque tengan distintas profesiones o hayan estudiado distintas cosas, pues cuando vienen aquí por cualquier motivo terminan dando clase de inglés, ¿no? Porque pues en Madrid y en España en general el inglés está muy demandado, sobre todo en las empresas, y al final pues realmente es una salida fácil. Esto no quiere decir que las condiciones sean fantásticas, ni mucho menos. Al final, de esto también confluye con el libro de Wild Bird, o sea que si habéis escuchado el podcast en inglés explicando sobre Wild Bird y la presentación, pues ya habréis escuchado a Enda hablar un poquito de los profesores de inglés y de su experiencia aquí, ya que pues tanto él como yo hemos sido también profesores de inglés en la capital de aquí de España. Y pues al final se trata de un trabajo que te deja tiempo para escribir entre oficina y oficina, cuando vas en el transporte público de un lado para otro, por ejemplo,
Y bueno, en el caso de Tomás, él está intentando terminar la tesis, que es sobre historia, pero realmente no tiene mucha motivación. Aquí seguro que mucha gente también se podrá identificar porque bueno, pues él tiene un supervisor en cada país, no se implican mucho con él, no le dan mucho apoyo y bueno, pues en realidad tiene poca motivación, no se acuerda muy bien ya de por qué empezó la tesis. Lo que seguramente muchos que hemos hecho la tesis pues nos podemos identificar un poco con este momento de estar perdido, tener que acabar la tesis, pero estar pensando, madre mía, no sé ni a dónde va, etc. Entonces, bueno, básicamente un día que va a ir al planetario con una amiga, pero le deja plantado, siente esta frustración, se siente solo en Madrid, siendo, bueno, pues eso, como un extranjero que bueno, pues echa de menos Irlanda, no sabe muy bien qué hace aquí, le dan plantón para ir al planetario y acaba pues yendo al planetario viendo un documental de los muchos que se emiten ahí y finalmente pues decide investigar sobre estos cráteres, estos personajes que dan nombre a los cráteres de la Luna. Pues realmente lo que sucede es que Tomás se embarca en un viaje personal, ¿no?, hacia el descubrimiento de las vidas que se esconden tras estos accidentes selenográficos. Como ya he mencionado antes, una reflexión ligera, ¿no?, con mucho humor, con filosofía y bueno, pues la historia y la imaginación se unen para celebrar los éxitos y las coincidencias, las rarezas un poco que nos hacen humanos también. Y él al final pues acaba encontrando cosas en común con algunos de los personajes. Por ejemplo, está la astrónoma Agnes Clare, que es irlandesa, y él la descubre por casualidad y bueno, pues al final acaba viendo que tiene bastante en común con ella. Ella también bueno, pues en Italia, en sus viajes en Italia, también financia sus actividades, pues dando clase de inglés. Y luego hay otros personajes por los que siente curiosidad y bueno, pues una curiosidad que quizá no le es tan desconocida, algunos personajes con los que tiene más familiaridad porque a él siempre le ha interesado, además de la historia, la astronomía. Y por ejemplo, pues Gagarin es un personaje con el que siempre ha tenido familiaridad pues a través de la revista de National Geographic, de algunos reportajes que leía él en su adolescencia, pero nunca se había parado a saber un poquito más sobre su vida y bueno, pues algunos detalles reales y otros que él pues se va imaginando o va completando en su idea, en su ficción, en su viaje personal, para intentar conocer más sobre la vida de estos personajes. En el caso de Sacrobosco, que es el primer capítulo, pues descubrimos detalles muy interesantes de la época medieval. Este libro, el libro que publicó Sacrobosco sobre los astros, es el primer libro impreso que tiene imágenes en color. Y pues es un dato muy curioso, ¿no? Estamos hablando pues aproximadamente del siglo XIII, hay dudas un poco sobre las fechas, pero entre el finales del siglo XII, primera mitad del siglo XIII. Y resulta muy interesante tener más detalles sobre por ejemplo, su principal tarea, que era la vida, establecer el momento de la Pascua, la fecha de la Pascua. Quizás habréis oído en algunos momentos pues, las discusiones teológicas que había en la Iglesia Católica, o quizá no os es ajeno, pero bueno, esas fechas que ahora damos por sentadas, en el caso de la Pascua católica se hace en torno a las fechas de la Luna, que es una de las pocas fechas que se hace de esa forma, que no están establecidas en el calendario de forma fija, por lo cual puede variar.
Y en este caso pues coincide con el Ramadán, ¿no? Que también es una fecha que se establece en torno a consideraciones lunares. Y bueno, pues esto es interesante porque ya tenemos ahí una tarea en que la luna está pues influyendo en aspectos culturales, y en aspectos culturales que se van a mantener al menos en algunas partes del mundo durante siglos e incluso hasta la actualidad. Otro capítulo interesante es el de Dante. De Dante creemos que conocemos más porque bueno, pues tenemos obviamente la Divina Comedia, de gran popularidad, y tenemos también su Máscara funeraria, que nos ayuda a saber qué aspecto tenía. Tenemos también algunos retratos que parecen corresponder bastante con esa máscara. Y uno de los datos, por supuesto, imprescindibles es que su libro se escribió en lengua vernácula italiana y ayudó en un momento en que se escribía siempre en latín, ¿no? Y ayudó pues a consolidar lo que es el italiano moderno. ¿Por qué es importante Dante para el tema de la luna? Pues porque realmente en la Divina Comedia se manifiesta que, aunque Dante tiene una gran religiosidad, muchos de los conceptos que explica prueban que él tenía muchísimo conocimiento sobre astronomía, sobre física, y que estaba al tanto de las principales teorías que había en su época sobre la luna, por ejemplo, sobre los astros, sobre el movimiento de las esferas, lo cual pues la verdad que es muy interesante y que plasma un concepto en el que la teología y la física y la astronomía pues son perfectamente compatibles en su mundo, y bueno, pues se integran por completo. Hay un capítulo que resulta curioso, que es el de Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac siempre lo tenemos como un personaje, como realmente fue, ¿no? De Edmond Rostand, del escritor, pero también al mismo tiempo él mismo existió. O sea, Edmund se basó en un personaje del ejército que realmente había existido, que había escrito algunas obras él mismo, de teatro. Es decir, que no solamente era un personaje inventado con esa gran nariz, sino que se basaba en un personaje real que tenía esas características y que era famoso pues por su escritura y esos intentos de ayudar a los enamorados, etc. Pero también es un personaje y unos libros en los que la luna es, valga la redundancia, un personaje fundamental en la historia. Obviamente la luna siempre ha sido un elemento poético incluido pues en los escritos, sobre todo muy vinculado al amor, a la mujer, y él se vale de este papel que tiene la luna para escribir sus poemas de amor y bueno, para inspirarse. En el caso de Daguerre, que es otro personaje que conoceréis por el daguerrotipo, el predecesor, digamos, de la fotografía, pues el papel de la luna se centra en la luz. No solamente la luz, los conocimientos de la luz necesarios y de las sombras para la fotografía o para los inicios de la fotografía, sino también los dioramas, algo que inventó él que permitía hacer sentir a los parisinos como que estaban dentro de una iglesia en la que iba variando la luz y había pues un haz de luz sagrado que les envolvía. Y todo esto gracias a los cartonajes y al juego de luces y sombras que él dominó y que consiguió de esa forma pues plasmar un ambiente, en su caso pues sagrado porque era creyente, pero bueno, que transportaba a esas personas a otros lugares.
Julio Verne, por supuesto, habló también mucho de estos viajes, imaginó estos viajes, imaginó incluso el viaje al centro de la Tierra, imaginó pues todas estas historias sobre exploración que en realidad pues explican ese ansia de viajar, ese ansia de llegar a otros planetas, de viajar a los astros, que luego pues tiene su culminación real en la historia de Gagarin, en la historia de la exploración rusa y de la exploración después americana, de llegar a ser el primer hombre en el espacio y luego lógicamente pues llegar a pisar la Luna. Y bueno, pues a pesar de esa distancia entre ambas historias, Julio Verne ya había imaginado muchas de estas cosas, incluso detalles de los mecanismos que permitían llegar hasta ahí. Otros personajes, como ya os he mencionado, pues eran Agnes Clerk, la astrónoma Murakami, y bueno, pues hay un capítulo también sobre Amelia Earhart, porque al fin de todo la exploradora pues también estaba muy interesada en la astronomía, en la física, y es una historia muy trágica en la que finalmente ya desaparece y bueno, hay algunas claves de lo que ocurrió durante su viaje, pero no sabemos realmente cómo, no se ha encontrado su cuerpo, no sabemos qué pasó en ese fatídico viaje final de Amelia. Y hasta aquí más o menos los personajes que se tratan, con lo cual ya veis que son muy variados, de diferentes momentos de la historia, y el objetivo es pues tratar distintos aspectos relacionados con esos caracteres y con esos personajes, pero también con temas más profundos, ¿no? De cómo la filosofía, la religión, la escritura, la literatura se ha planteado esa idea del espacio-tiempo, de las dimensiones, de pues, cuánto tiempo real transcurre en el tiempo imaginado, ¿no? Que muchas veces pues, es muy diferente la percepción que tenemos del tiempo del tiempo real. Y luego, pues, por supuesto, el espacio, ¿no? Tantas teorías científicas, no hace falta recurrir a la pseudociencia, pero tantas teorías sobre pues, Stephen Hawking, Carl Sagan, pues científicos que han debatido sobre los agujeros negros, sobre pues, muchísimas ideas en relación con el estudio del espacio-tiempo. Y finalmente, pues me gustaría leeros algunos fragmentos del libro. En primer lugar, os leeré un fragmento sobre Sacrobosco, el filósofo. Bueno, pues aquí va. Johannes de Sacrobosco llegó a este mundo en 1171, en Inglaterra, un recién nacido cubierto de una pelusa de pelo sagrado. Sus primeros gritos atravesaron la aurora y su cara adquirió un tono rojizo. El mundo era un lugar extraño, desconocido, y el joven Johannes aún se estaba acostumbrando a su nuevo entorno. Las estrellas del cielo se desdibujaban conforme la noche se transformaba en día y el azul en negro, reemplazándolo. Los pájaros cantaban en las ramas y las vacas rumiaban sin pensar. Su madre jadeaba exhausta. Johannes era su primer hijo, y, si fuera por ella, el último. El dolor, al menos en esos primeros momentos, no valía la pena. Johannes de Sacrobosco nació en 1184, en Escocia, cerca de un bosque sagrado. Al comienzo de la tarde, el bebé había tomado su primera bocanada de aire. Unas horas después, tenía un aspecto rubicundo y saltaba gracias a unas reservas de energía aún sin estrenar. Su padre no cabía en sí de satisfacción. Por supuesto, no había estado presente en el parto, y había respirado aliviado al ver que la madre y el niño habían sobrevivido al calvario. Este milagro había sucedido en gran medida gracias al cinturón de parto con que su mujer había rodeado su abultado vientre, y que estaba adornado con plegarias y hechizos. Nacer antes de que cayera la luna, la noche, era una bendición,
pues la luz de la luna no era capaz entonces de echar a perder la semilla y de generar un niño lunático y sonámbulo. Johannes de Sacrobosco respiró por primera vez en Irlanda a la sombra del castillo de Artane en 1197. El recién nacido llegó sin muchos aspavientos, sin ni siquiera gritar. Una austera matrona, apoyada por los consejos de los párrocos y por libros escritos por hombres, había supervisado la correcta transición del útero a la vida. La madre de Sacrobosco había bebido, tal y como se le había indicado, una pócima con 1/3 de vino, otro tercio de testículo de conejo y un último de magia, y su esperanza de tener un varón se había hecho realidad. A pesar de la intensidad del parto, había seguido las recomendaciones de su comunidad a pies juntillas. Había evitado tener pensamientos negativos o enfadarse, incluso cuando los espasmos de dolor se habían extendido por su vientre. Era de noche y por fin podía descansar. En 40 días más podría atravesar el quicio de la iglesia como la Virgen María antes de ella. Todos estos datos eran verdad. Habían ocurrido en el mismo momento, a través del espacio-tiempo, apilados uno encima de otro como páginas de un libro cerrado. Los registros históricos, pergaminos arrancados de los lomos de vacas muertas, se habían perdido y cualquiera podía imaginarse el nacimiento de un hombre a través de 3 planos de existencia. Finalmente os voy a leer un fragmento del capítulo de Amelia Earhart donde se habla de este ansia exploradora que os comentaba antes. A la aventura de Earhart cruzando el Atlántico, durante la cual, en lugar de llegar a París, había conocido los campos de Derry, le seguirían muchas otras. Todas culminaban en la gran hazaña que había de hacerla pasar a la historia, aunque quizá no por los motivos esperados. Una semana antes de desaparecer, había declarado: «Hace poco más de un mes, estaba en la otra orilla del Pacífico, mirando hacia el oeste. Esta noche observé el este al otro lado del Pacífico. En estos días apresurados que han pasado entre tanto, hemos dejado atrás el ancho entero del mundo, a excepción de este extenso océano. Me alegrará superar los peligros de atravesarlo». ¿Cuántos aventureros a lo largo de los milenios habían experimentado esta sensación al enfrentarse a los mares, ya fuera cruzándolos en barco o, más recientemente, sobrevolándolos en avión? El afán de exploración había sido una inquietud para la humanidad desde tiempos inmemoriales. ¿Cuántas ansias de amplitud se había tragado la inmensidad? ¿Cuántos deseos reposaban en las profundidades marinas? Las mareas se movían a merced de la luna, ese astro que guiaba nuestra singladura y que se mostraba caprichosamente cercano a nosotros, el único que sentíamos que prácticamente podíamos tocar y cuya proximidad había motivado un deseo irrefrenable por alcanzarla. Earhart desaparecería sin saberlo, pero en la luna habríamos de conseguir aquello que no podíamos lograr en la tierra: caminar sobre los mares. Estas planicies basálticas escapaban a la luz del sol y permanecían así en una oscuridad que les otorgaba esa cualidad profunda a nuestros ojos, una profundidad digna de las aguas del mar. Durante millones de años, los meteoritos habían impactado en la corteza del astro. Las enormes cuencas con las que habían marcado para siempre la superficie lunar habían sido rellenadas con magma. La mayoría de los mares de la luna se hallaban en su cara visible, como si Selene no hubiera podido resistirse a mostrarnos la belleza de esa amplitud que tanto deseábamos abarcar. El mar de la serenidad, el mar de los vapores, el mar del néctar. Todos ellos evocaban el silencio que había hecho de la luna esa gran fuente de inspiración poética para los humanos. Esperamos que os hayan gustado estas lecturas. El libro de la vida en el cráter lo podéis encontrar en nuestra página web www.ibernia.com y el link también estará, el enlace en la descripción del podcast, y también lo podéis adquirir en Amazon. Hasta el próximo episodio.